En Periodista Digital, cuando queremos tomarle el pulso a la derecha, pues cogemos el teléfono y llamamos al periodista que mejor conoce ese territorio, que como ustedes saben ya no necesita presentaciones. Graciano Palomo, ¿qué tal, Graciano? ¿Cómo Hola, estás? Luis, encantado de estar contigo. Quería comentar contigo, en principio, esta reaparición estelar del expresidente Aznar. Lo primero, ¿qué te ha parecido este rutilante roadshow que ha hecho a través de los medios a tenor de su biografía, sí, sus memorias? Perdón. bueno, en realidad, Luis, el presidente Aznar es una persona que no puede vivir sin eso. Quiero decir que lleva ya pues más de 20 años, casi 25 años en primera línea de la política, y yo comprendo que cuando se tiene mono, eso crea adicción, ¿no? Hombre, lo primero que tengo que decir es que realmente ha ido a lo suyo, porque no ha tenido en cuenta ni la propia situación del país, ni siquiera la propia situación del presidente Rajoy, ni siquiera la propia situación del Partido Popular, ¿no? Él ha ido a lo suyo, él tiene un contrato muy importante firmado con Planeta, y punto y pelota, y no hay redaños para decirle que, bueno, que todavía sigue siendo un punto de referencia para una parte de la derecha española, cada vez menos, por razones obvias, y que, en fin, la situación de España es la que es, y, en fin, y hay algunas cosas que tampoco puedo ocultar que me han sorprendido, ¿no? Vamos a ver si nos la cuentas. Te quería proponer esto, aprovechando tu visita, comparar lo que dicen sus memorias con todo lo que tú contabas en ese libro tuyo, que fue un éxito editorial llamado Rumbo a lo Desconocido, y que ya se merece una reedición, una urgente reedición. ¿Tú te crees, en principio, lo primero, tú te crees toda esa historia que cuenta Aznar de que le ofreció a Rato ser su sucesor, que se le ofreció 2 veces y que este dijo que no? ¿Y que después se arrepintió? Bueno, eso no se lo cree nadie, ¿no? Ni el propio Aznar ni el propio Rato. Es decir, yo he hablado con algunos de los dirigentes del núcleo duro de entonces y claro, les entra la risa. Es decir, y además yo tengo datos de primera magnitud, de primera mano. En esa época, a finales del 2003, que el entonces vicepresidente económico y padre del milagro económico de esos años estaba como loco, y de hecho se creó una comisión externa de apoyo a Rato, ¿no? Entre ellos estaba, en primer lugar, el propio Botín, en segundo lugar, el propio Pedro J, acordaros. Y luego había muchísima gente que tenía interés, porque Rato era la persona con más autoritas dentro del centro derecha, no solamente en el PP, sino también, por ejemplo, con Convergencia y Unión y otros sectores. Es decir, hay que ver el contexto del país en ese momento. Por lo tanto, esto me suena un poco, decir, ¿por qué lo ha hecho? No sé. Bueno, hay otros, por ejemplo, uno de los que él coopta en el 90, en el 1990, que se llama Guillermo Gortázar, que era el marido entonces de una que fue ministra de Educación. Me comentaba ayer precisamente, dicen dicen en sus memorias que yo era trotskista y ha sido siempre un pijo de Neguri. O sea, quiero decirte que yo, como primera providencia o como segunda providencia, tengo mis dudas de que el presidente se haya leído el libro. O sea, por lo menos... sabemos que no lo ha escrito, ahora la duda es si lo ha leído o no. Yo creo que en relectura, antes de mandar las galeradas, no las ha leído, sinceramente, lo creo. Porque, en todo caso, lo de Rato fue curioso porque es que le contó, la película de Rato se la contó a él mismo en la presentación del libro. Rato estaba en segunda fila y contó todo esto y otras cosas más que ya comentaremos. Y lo de la sucesión, la cara que habrá puesto Rato cuando le estaba contando esta película. Sí, ¿no? Lo que pasa es que Rato tampoco está para muchas caras. Es decir, se ha hundido... Tu tesis en Rumbo a lo Desconocido, resumida a guadañazos, era que Aznar había elegido en esa sucesión a Rajoy por varias cuestiones, entre ellas, una muy importante, era más maleable que Rato. Le iba a ser más fácil influir en él. La otra, Rato estaba peleado a muerte con el clan de Valladolid, Carlos Aragonés y compañía.
y este clan le llenaba la cabeza a Aznar Sí, con claro. cuestiones, con historias de malvadas sobre Rato, con lo cual ahí empezó su declive, su caída en lo que iba a ser esta carrera que al final Bueno, quedaría en manos Irak también. Irak. de Rajoy. El único que realmente, en las pocas explicaciones que dio el presidente Aznar en relación con Irak, que fue decisivo, como se ve, en un Consejo de Ministros, fue Rato quien puso algunas dudas. No es que se opusiera frontalmente, porque no había lo que había que tener, pero sí que puso algún reparo respecto a los problemas electorales, pensando que él podría ser el sucesor. Y ahí eso no le gustó nada, y de hecho, por ejemplo, después de ese Consejo de Ministros, el presidente llama a una parte a Federico Trillo y le dice que le insinúa que Rato no va a ser el sucesor. Y Trillo interpreta que era ministro de Defensa por su oposición leve a la guerra de Irak. Por lo tanto, efectivamente la pregunta es que nadie se ha creído, ha sido una gran carcajada, pero en fin, como Aznar es Aznar, pues ya nadie se lo toma en serio, ¿no? Pues otra historia de estas de leyenda es la del famoso cuaderno azul. Es decir, Aznar está contando por todos los medios la historia esta de que iba en un avión, de que se estaba a punto de estrellar, de que llama a Casa Real y le pide, por favor, lo único que le pido es que busquen, si algo pasa, ese cuadernito azul, que ahí tengo el nombre de mi sucesor. Tú cuentas en Rumbo a lo Desconocido que no había ni cuaderno, ni que era azul, ni que nada, que era una simple gracieta y que era una simple libreta de uso corriente con el escudo nacional, donde anotaba ideas, datos, pero jamás secreto de Estado. Yo tengo esas libretas también, o sea, no la de Aznar, pero esas libretas son las que hace el gobierno, que están en los ministerios, o sea, que efectivamente el escudo nacional, etcétera, etcétera. Yo no hubo nunca cuaderno azul, es decir, Aznar es muy dado a las gracietas. Y luego, una de las cosas que me ha sorprendido, porque claro, yo lo conozco cuando no era nadie, ¿no? Cuando nadie lo quería llevar en las listas y tuvo que aterrizar en Ávila. Te estoy hablando de la mitad de los años 80, donde su jefe era Jorge Bestringe, ¿no? Lo que me sorprende en el personaje es la metamorfosis. Yo nunca pensé que el viejo halcón mesetario, sequerón, frío, iba a levitar de esta manera, jamás. Porque era una persona muy pegada al terreno, ¿no? Y consciente de sus propias limitaciones. Y bueno, vamos a ver, ¿cómo un avión que se supone que era el Air Force One, que está a punto de estrellarse, vas a llamar a nadie? O sea, vamos, no sé, es decir, yo no estaba en esa situación. La historia que él cuenta es que el avión se estaba perdiendo líquido, no sé, y estaba perdiendo como una especie de, no sé, no quiero decir una barbaridad, pero una especie de líquido que impedía que se abriera, que saliera el tren de aterrizaje. Entonces, con lo cual, el capitán le dice, mire, lo tenemos crudo, no sabemos qué va a pasar, y el otro lo primero que hace es hacer unas llamadas. Bueno, no sé, yo creo que sí, no sé, unas llamadas, ¿cómo? Si estás a bordo de un avión, es decir, en fin, yo tampoco digo que sea mentira, ¿no? Seguramente, al aterrizar, cogería el teléfono cristado que tienen y llamaría a la zarzuela. No sé si al rey, no creo que el rey le dijera que iba a buscar un cuaderno azul, le llamaría entonces Alberto Aza, creo que era el jefe de la casa, ¿no? Bien, bueno, a ver, Lara le ha pagado mucho dinero por esto. Y, en fin, habrá que echar algún tipo de morbo. Y en eso, a pesar de cómo es, siempre le han gustado las historietas. Aznar ha sido... ¿Cuánto habrá cobrado por estas memorias? 600.000 euros. Menos que Bono. Menos que los diarios de Bono. Bueno, ya, pues yo creo que 600.000 euros, ¿no? O 1 millón, total, que lo mismo da. A esos niveles, lo que no tiene problemas para pagar los recibos de la luz, ¿no? Es decir, sobre todo teniendo en cuenta además que de gasolina no se gastan nada, porque los dos tienen coche oficial. Pero bueno, esa es otra cuestión. El hecho que Aznar, a partir del 2000, cambia radicalmente y se convierte va en busca de la historia.
Y yo creo que al final termina creyéndose que es Kevin Costner, Paul Newman y Brad Pitt a la vez, ¿no? Bueno, y es lo que es. Creo que Belloc había hecho un comentario en ese sentido, ¿no? Como decía, en una encuesta que hizo el CIS, cuando era Aznar presidente, al CIS le faltó decir que el presidente Eso se es, parecía sí, a Paul yo Newman. lo saco ahí, sí. No, pero vamos a ver, no se le puede desmerecer. Yo tengo un sentido crítico con Aznar, precisamente porque lo conozco mucho y porque no le debo nada, afortunadamente, pero él hizo cosas positivas, es una persona seria, tiene madera de gobernante, pero punto, es decir, no se le puede negar el pan y la sal, hizo muchas cosas, sobre todo la gran cosa que hizo fue hacer una formación política extraordinaria como el Partido Popular. Eso es un gran mérito histórico. Y luego el resto decir, bueno, el milagro económico es verdad, es un hombre serio, con condiciones para ser un primer ministro, pero sin más. Pero que no hay que olvidar que vendió todas las joyas de la corona. Si las joyas de la corona las tuviera Rajoy, el déficit público estaría arreglado. Y luego se olvida de algunas cosas gordas, que fue lo que a mí me defraudó y lo que me entró, realmente me hizo entrar en colisión con él. Es decir, él sabía perfectamente que había gente que robaba y que se ha hecho multimillonaria espuriamente bajo su protección. Pues, dos nombres claros: el señor Blesa, que no sé por qué no está en la cárcel, y el señor Juan Villalonga, que no sé por qué no está en la cárcel. Esto desmerece mucho su gestión. No quiero entrar ya luego en el otro caso Gürtel, que se sustanciará. Pero el caso Gürtel no es entendible sin los Aznar. Dejémonos de coñas. Y esto no le gusta. Lo siento mucho, para eso tiene sus palmeros. Dentro de esa desmemoria que... Bueno, déjame que te diga otra cosa. Lo que es sorprendente, o sea, a mí el libro me entra la carcajada y me viene bien en estos tiempos de melancolía, pero el que debe estar absolutamente encabronado es el presidente, porque le dice, no, este está ahí porque no quiso rato. Es que es alucinante, o sea, es decir, ahora mira, te vas a enterar. Y va el otro y se presenta y le hace el corifeo, es decir, que es una cosa tremenda, o sea, no. Bueno, así todo, Mariano tuvo el detalle de ir a la presentación, de sacarse la foto con él. Yo no hubiera ido, desde luego, pero en fin. Te leíamos en tu columna en El Plural y comentabas algo que también parece que a Aznar se lo ha olvidado en sus memorias. Y es que en relación a los pactos con el nacionalismo catalán... sí, es una cuestión capital y con Jordi Pujol, desvelas que Aznar le propuso a Pujol integrar el Partido Popular de Cataluña. Disolverlo. En ese momento estaba en manos de Alejo Vidal Quadras y de Julio Ariza, con Convergencia y Unión bajo un nuevo nombre: Unidad Popular de Cataluña. Exactamente. Yo creo que eso yo no lo digo como en sentido negativo. Yo intento ser justo y objetivo con Aznar, pese a determinados asuntos personales. O sea, intento ser justo con eso. Pero la realidad es esa. Es decir, yo creo que era una gran visión de la jugada. Se producen dos veces este intento de disolver el Partido Popular en Convergencia y Unión con un nuevo nombre. La primera vez se produce en el año 1995, poco antes, unos meses antes de llegar al poder, en el Parador Nacional. Esto es nuevo, te lo doy en exclusiva. En el Parador Nacional de Aiguablava. En Aiguablava, como todo el mundo sabe. Y en esa ocasión el presidente se hizo acompañar de dos personas. De Rodrigo Rato, que era a la sazón jefe del grupo parlamentario, muy bien visto en Cataluña, con grandes contactos en Cataluña, en la Cataluña de la derecha, digamos, y de Pedro Arriola. Y por Convergencia y Unión fue los señores Duran i Lleida y Josep Sánchez Llibre. En ese encuentro, el presidente les dice que voy a llegar al poder. El Partido Popular es una gran multinacional política, está presente en 150 países. Vosotros sois lo que sois, pero Cataluña es muy importante porque ahí no nos comemos un rosco, ofrezco y tal, y aquí está el nuevo nombre y tal. A cambio, formaréis parte del gobierno de España y pasaréis a integraros en las internacionales a las que pertenece el Partido Popular y compartís la responsabilidad del gobierno de la nación. A Duran Lleida le parece bien, pero Jordi Pujol se niega en rotundo incluso a que entre en el gobierno.
En el 2003, en la primavera del 2003, cuando Aznar quiere, digamos, coronar su gestión histórica, eso, voy a sacar a España del rincón de la historia, que algo que le imbuye desde que tiene la mayoría absoluta en el 2000, cita en el Palacio de Doñana a Rodrigo Rato, a Pedro Arriola, a Alberto Fernández Díaz, que ya había sido el sustituto del PP catalán de Alejo Vidal Quadras, al que junto con el secretario general Julio Ariza lo da una pata en el culo y lo dejan tirado. Un breve inciso, cosa que tampoco cuenta en su No, memoria. eso se ha olvidado. Dice que Vidal Quadras se fue voluntariamente. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Fue Pujol quien le exige. Porque no hay que olvidar otra cosa, que Aznar fue presidente por Pujol. Es que esto es clave. Es decir, si Pujol no le da, Aznar hubiera quedado completamente liquidado para la vida política. De hecho, el país en ese momento pide que el candidato a la presidencia del gobierno sea Alberto Ruiz Gallardón. Entonces, quien salva el culo de Aznar es Pujol. Bien. Entonces, en la primavera del 2002 cita en Doñana a Artur Mas, que ya era el heredero de Pujol, a David Madí, que era consejero áulico, y a Durán Lleida. Y por él van Pedro Arriola y Rodrigo Rato. Y ahí ya les vuelve a proponer a Artur Mas, que va a ser el sucesor de Pujol, hacer esta operación. Artur Mas no lo ve con malos ojos, pero Pujol sigue negando, que es el jefe, digamos, sigue negándose, porque Pujol tenía su propio, diciendo que si hace eso es renunciar a la independencia, y un nacionalista nunca renuncia a la independencia. Estos dos son hechos muy importantes. Él quería una especie de joint venture como la de UPN. Exactamente, eso es. El modelo UPN que les había ido bien hasta ese momento. Tal cual. Bueno, eso se olvida también, pero en fin, Aznar es un jacobino, o sea, en el Estado. Y yo creo que él cree en el Estado fuerte como que él proviene del falangismo, ¿no? Pero lo digo a favor, es decir, yo también soy jacobino, yo creo en el Estado fuerte para defender a los débiles, ¿no? Entonces, eso le salió mal y yo creo que lo tiene jodido, ¿no? Se hubiera coronado como un estadista realmente, se hubiera conseguido. La idea estaba muy bien planteada y no estaríamos en esta situación. Pero claro, en fin, los nacionalistas, él es un nacionalista español, no, a pesar del europeísmo, no negaba nunca lo que es la esencia de España. Pues es que los otros, Pujol también es un nacionalista que nunca va a negar la esencia de Cataluña. Bueno, en sus memorias, ¿sabes? Deja muy bien parado también a Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, amigo suyo personal. Amigo suyo personal. Dice que le destaca también como hacedor en todo lo que tenga que ver con las campañas, con las gestiones. En Rumbo a lo Desconocido, tú minimizabas un poco el papel de Miguel Ángel. Sí. Decías que más bien lo que hacía era recoger frases ingeniosas de periodistas amigos, generalmente con talento. Y dejabas muy bien marcado que Arriola ya era otra cosa. Es decir, esas dos personas, Miguel Ángel Rodríguez y Arriola, que estaban en su... Sí, yo creo que, vamos a ver, Rodríguez es un chico con talento imaginativo, pero le falta un sustrato cultural y de lectura, ¿no? Muy ambicioso, en fin, era un segundo nivel. Yo creo que Aznar siempre lo tuvo como un segundo nivel, ¿no? El chico que espantaba a los periodistas, ¿no? Pero no estaba en la estrategia gruesa, ¿no? Eso es lo que yo he percibido y he visto siempre, y de hecho él me lo dijo muchas veces, el propio Rodríguez, ¿no? Bueno, son amigos, y es verdad que digamos, en honor de Rodríguez hay que decirle que he sido el único que le sigue defendiendo, o sea, el único que le sigue defendiendo a los Aznar es Rodríguez. Eso también es cierto que se lo debe todo. Es decir, a Rodríguez sin Aznar sería auxiliar de redacción en el norte de Castilla. De donde él venía. Aznar lo cuenta. Porque ni siquiera tiene la carrera. O sea, Aznar lo cuenta. Dice que bueno, que este era un chico progre, que muy combativo. Sí, eso combativo. Bueno, y de hecho lo tuvo que cesar 2 veces por las meteduras de pata. Lo cesó en Castilla y León, como cuando se metió con el CDS, que era el que soportaba al gobierno Aznar, lo cesa porque es muy impertinente. Rodríguez es un tipo impertinente, o sea, ¿me entiendes? Luego es un tío cariñoso y tiene valores, que, en fin,
y sobre todo tiene imaginación y es muy rompedor y todas esas cosas, pero es muy impertinente. Entonces lo tuvo que cesar porque exigieron que le cesara. Y luego aquí, cuando precisamente también dijo lo de Pujol, también los despreció, que era los que sostenían a su gobierno, porque él era secretario de Estado, también se metió con ellos y tuvo que desautorizarle. Y luego, pues, en fin, todo el mundo sabe. Pero Rodríguez, que, en fin, que ha hecho una buena fortuna profesional, lo ha hecho del brazo de Aznar, si no, no sería nadie, o sea, no sería absolutamente nadie, ¿no? Por último, ¿qué lugar le va a quedar al... ¿Qué lugar tiene hoy el aznarismo dentro de lo que es el Partido Popular? Pues, hombre, es residual, quiero decir, es como él dice que el Estado es residual en Cataluña, yo digo que el aznarismo es residual en el PP, ¿no? Cada día menos tiene un sector que lo apoya, porque, bueno, efectivamente se consiguieron cosas, o sea, se consiguieron cosas, pero también es muy ficticio, es decir, hubo la burbuja inmobiliaria, se vendieron todo el Estado, se vendió prácticamente todo, no quedó nada, ahora se podía haber reducido y tal cual. Y en el PP sigue siendo un referente, primero porque ha sido primer ministro y porque el partido lo hizo un gran partido, que yo creo que su gran obra histórica es haber construido el Partido Popular formidable que él entregó. Eso es su gran valor. Pero poco a poco se va diluyendo, y bueno, porque hay su sucesor en la presidencia del gobierno, el presidente del partido, es una persona que no tiene su carisma, o sea, no lo tiene, es decir, no es un killer. Rajoy no es un killer, Aznar es un killer. Es un asesino político, digamos, en el sentido cultural del término, no peyorativo. Entonces, pero poco a poco va diluyendo. Yo creo que esta entrada de su mujer ha sido letal para el aznarismo. Es decir, su mujer se la va de las manos, el ayuntamiento se le va de las manos. Es decir, no está preparada para eso. La queda muy grande. Y yo creo que también es un poco obsceno políticamente, ¿no? Es decir, ser alcaldesa de Madrid, que es más importante que ser un ministro, que sea porque que fue la señora de la Moncloa, tal. Yo creo que eso tiene que acabarse, y dice muy poco. Realmente el aznarismo tiene luces y sombras, tiene muchas luces y hay cosas muy positivas, una idea de España que es fundamental, una gestión en términos generales austera, pero no acabó con la corrupción. Se ponga como no le gusta esto, yo sé que no le gusta y que le pongo de los nervios, pero lo siento mucho. No acabó con la corrupción, sino que le creó, he citado dos casos realmente increíbles, que a mí me dice que él no quiso que Villalonga fuera presidente de Telefónica. Me lo dijo después de ser presidente. Pero ¿cómo dice usted esto? Bueno, y luego, pues, hombre, podía haber regenerado con todo el poder que tenía. Porque dentro de esa imagen de frialdad, esa personalidad fría, distante que tenía, se mostró bastante generoso con sus amigos de la infancia o sus compañeros de la infancia o de juventud, digamos, vamos a decir Blesa, vamos a decir Villalonga. Es decir, cuando él hace la recopilación de nombres de la gente que le acompañó, es toda gente a la que conoció y que luego siguió con él, ¿no? Pues mire usted, señor Valcárcel, todo el mundo es muy generoso con el dinero de los demás. Con el dinero de los demás todos somos muy generosos. Telefónica era estatal, Caja Madrid era para pública. Luego hay otro muy amigo suyo que fue presidente de una gran consultora que también se hizo, McKinsey, que fue compañero suyo de pupitre en el Pilar, Juan Hoyos, que nadie habla de él. Sí, en eso debo reconocer. Y también Botella, grandes protectores de sus amigos. Pues ahí lo dejamos. Muchas gracias por venir a hablar, como siempre. Siempre los en la lengua. Hasta la próxima, amigos.